Bienvenidos a un programa de la Ciudad de las Ideas. Estamos aquí en este hermosísimo lugar de Aspen Institute con una persona que se ha preocupado por la educación, por la libertad de elegir las mejores escuelas y por supuesto con la práctica y la evidencia de qué funciona y qué no funciona para revolucionar el tema más importante, uno de los más importantes para nuestro país, el sistema educativo. Tim Knowles. Es un honor tenerte en el programa. La primera pregunta que hago siempre, y ahora te hago a ti, ¿cómo te presentarías? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo se enfoca en cómo educar a los niños pobres y darles los más altos niveles de educación posibles. Es a lo que me dedico y en lo que estoy entregado como maestro y como director de escuela, como líder del distrito escolar y en educación superior en la Universidad de Chicago, que es donde dirijo el Instituto de Educación Urbana, donde básicamente hacemos 4 cosas. Operamos las escuelas charter, estamos a cargo de esas escuelas, desarrollamos capital humano, maestros líderes escolares para escuelas en todo Chicago. Estamos en el campo de la investigación que está diseñada para informar al público y para la gente que trabaja en el campo, con los niños y también a los que hacen las políticas. También innovamos, tenemos una compañía de biotecnología donde identificamos problemas en el campo. Elaboramos lo que se conoce como bioobjetivos y solucionamos esos problemas. Y si esas soluciones son exitosas, las impulsamos en todo el país. Trabajamos en esas 4 áreas. ¿Se podría decir que es un tanque de pensamiento y acción? Sí, en nuestro tanque pensamos y hacemos. No es común que haya ese tipo de tanques para la educación superior. ¿Y qué lo patrocina? La Universidad de Chicago lo patrocina. Tomas todas las piezas y las unes y tienes en esencia un modelo de cómo debería preocuparse la educación superior por mejorar la educación escolar desde el jardín de niños hasta la secundaria. Hemos estado buscando nuevas formas para el sistema educativo en México y principalmente con la idea de que la gente pobre debería poder elegir y que no tiene por qué ir a las peores escuelas. La educación en charter es una manera muy innovadora en nuestros países de Latinoamérica. ¿Nos podrías explicar brevemente cuál es la diferencia entre los sistemas de voucher y los charter? Y segundo, ¿cuáles han sido tus diagnósticos y qué es lo que ha pasado con tus ideas y de qué manera han sido mejoradas? El sistema voucher, que ya casi no se utiliza en los Estados Unidos, consiste en que los padres recibirían un cheque educativo o dinero que podrían hacer efectivo en cualquier escuela católica o de cualquier tipo. En esencia, el padre tendría la opción y la autoridad total acerca de dónde podría estudiar su hijo. Y a través de estos cheques se crearía un mercado que construiría más escuelas privadas, lo que genera mucha preocupación acerca de lo que sucedería con las escuelas públicas. ¿Desaparecerían, morirían o serían lugares donde terminarían los alumnos más necesitados? Aunque los vouchers tienen algunas personas que los apoyan en los Estados Unidos, tienen muchos más detractores. Así que no han echado raíces, pero los charter lo han hecho. Se están expandiendo radicalmente ahora con el nuevo secretario de Educación y el presidente. Ambos son vecinos de mi ciudad y apoyan los charter. Y es extraño porque los demócratas normalmente no los apoyan. Y esto ha crecido mucho más. En resumen, los charter tienen mucha más libertad, ya que la burocracia no les dice hacia dónde moverse ni cuándo. Tienen flexibilidad para contratar y despedir, así que los maestros no están sindicalizados. Hay flexibilidad con relación al dinero, a las políticas, y el gobierno lo define la administración de la propia escuela y tienen flexibilidad en el uso del tiempo. Por eso muchas escuelas charter tienen días más largos y años más largos y abordan la educación de los niños de diferentes maneras. A cambio de la flexibilidad, sus escuelas deben ser de alto rendimiento y si no funcionan, pueden ser cerradas. Normalmente tienen un contrato de entre 5 y 3 años. Solo un paréntesis. Puedo ver que hay mucha autonomía y flexibilidad, pero también deben ser responsables y confiables.
Estas escuelas charter son escuelas que ya están allí y deciden volverse charter, o puedes abrir una como una escuela privada. Generalmente son escuelas nuevas, así que hay un proceso mediante el cual tienes que aplicar y ese varía según los estados. Básicamente se hace una solicitud. Puede ser una organización no lucrativa o de una universidad que solicita dirigir una escuela charter. Casi todas son nuevas. No conozco ninguna charter que esté adquiriendo escuelas disfuncionales. Están construidas de la nada. Eso no significa que sean edificios nuevos, simplemente tienen misiones nuevas, nuevos diseños, nuevo personal y con frecuencia comienzan con los niños en los grados más elementales y van creciendo con los años. Solo para seguirte, por ejemplo, si estoy en una escuela pública y veo que abres una charter y quiero ir o mis papás quieren que asista, ¿qué sucedería? La mayoría de las escuelas charter no son selectivas. Hay leyes que dicen que no podemos crear escuelas solo para quienes tengan buenas calificaciones o buenos resultados en las pruebas. Normalmente hay un sorteo, y si tú como padre deseas que tu hijo asista a una escuela charter, pones su nombre en una lista y si tienes suerte será aceptado. Pero la base, la idea principal es que pueda ser una cuestión de opción. Los padres deberían tener la opción de seleccionar la escuela a la que irán sus hijos. No porque hayas nacido en un barrio pobre, tendrías que ir a la escuela de ese barrio. Si hay una escuela charter a 1 o 2 millas, deberías poder asistir y tener el derecho de elegir la opción. Entonces, yo tengo el derecho de participar en el sistema de sorteo y si tengo suerte, se me dará la oportunidad de enviar a mis hijos. Generalmente depende de la ambición de la iniciativa. En Inglaterra están haciendo esto y empezaron muy lentamente, entonces se saturan muy rápidamente. En los Estados Unidos hemos trabajado en esto por 10 o 15 años y en algunos estados hay muchas opciones y en otros hay menos. ¿Es parecido al sistema voucher, pero mejor regulado? Sí, mejor regulado. Sí, porque así habría concesión para ciertas escuelas voucher y no se pondría en crisis el sistema educativo y podría haber ambas. Exactamente, no es dinero público invertido en escuelas privadas, es dinero público invertido en las escuelas charter públicas, pero estas están libres de muchas de las restricciones a las que se sujetan muchas escuelas públicas en el país, y muchas veces viven y mueren por eso. Hablemos de política. ¿Cuál es el problema entre los sindicatos y el sistema? Bueno, a los sindicatos no les gusta porque son competencia y hay miembros que se separan. Una vez dicho esto, se ha dado una evolución interesante en la que los sindicatos actuales, por ejemplo los de Nueva York, están patrocinándolas y se han dado cuenta de que el tren iba a llegar sin importar lo que sucediera. Queremos demostrar que también podemos hacer esto. Podemos pagarle a nuestros maestros las cuotas del sindicato y la flexibilidad que se provee. En términos de uso del tiempo, es una de las situaciones que les preocupa a los sindicatos. ¿Qué pasa si vas a trabajar un día de 10 o 12 horas? ¿Qué pasa si de repente reduces los salarios a la mitad? Si tienes una buena persona que lo autorice y los concesionarios, en donde se puedan establecer algunas reglas y lineamientos. Bueno, en las charter que nosotros dirigimos, por ejemplo, pagamos los sueldos por arriba de los que paga el sindicato de Chicago. Y creemos que a los maestros se les debe pagar lo más posible. Ellos trabajan mejor y se involucran. Es una revolución lo que están haciendo. Sí, es una revolución. Y la necesitamos. Por ejemplo, ¿podrías decirnos más o menos cuánto dinero se requiere para que un niño vaya a una escuela charter en Chicago? Te puedo decir que por alumno en una escuela elemental primaria de Chicago son aproximadamente $6,000 por niño por año. Varía de uno a otro estado. En la ciudad de Nueva York son $12,000, en Washington D.C. son $14,000. Chicago es bajo, más parecido a California. Y es que la cantidad de dinero que dan los estados para la educación es muy local y depende mucho de los impuestos de propiedad.
En cuestión de resultados, ¿por cuántos años has dirigido este nuevo proyecto? Desde 1998 y nuestros resultados son muy impresionantes. Creo que esto tiene que ver con que los resultados se miden con pruebas estandarizadas, con los niveles para graduación de la preparatoria y para entrada a la universidad. Todos esos números son significativamente mejores que los de las escuelas públicas en Chicago, y esta es una de las ideas más poderosas que están intrínsecas en el movimiento del charter. Que puedas lograr que instituciones extraordinarias de educación superior, por ejemplo, en Chicago, hay un bufete jurídico que se ha adjudicado completamente una escuela charter, y ese nivel de involucramiento en la vida y en la educación de los niños, que históricamente no había sucedido, es muy diferente al de una escuela pública típica en ciudades grandes de los Estados Unidos. Cuando juegas a la lotería, mucha gente quiere participar, pero si pienso en el largo plazo, lo primero que deberíamos lograr es que todo se convirtiera en charter. Mira, hay gente que abogaría por ello, pero es allí donde el sindicato marcaría una línea muy, muy brillante. Creo que irían a la guerra. Es una manera muy inteligente de lidiar con un sindicato. Creo que sí. Y a pesar de que solo ha sucedido durante 10 o 15 años, mientras más evidencia acumulamos de que esto ha sido exitoso, hay un estudio reciente de Stanford que dice que, particularmente con personas que están aprendiendo el idioma inglés, como los latinos que vienen a este país, y para niños pobres, estas escuelas están haciendo una diferencia significativa. Eso no es discutible. Estoy de acuerdo contigo. Mi única inquietud tiene que ver con la competencia. Puedo entender que tú tienes la concesión, debes ser responsable, tienes que demostrar en las evaluaciones y en los exámenes que te está yendo bien. Pero ¿qué pasa si tu charter se encuentra bien en todos estos registros, pero podría estar mejor si hubiera otra que compitiera contigo? ¿Hay forma de hacer esto? El problema es el hecho de que actualmente solo algunas ciudades tienen este sistema, con una concentración suficiente para tener ese tipo de competencia en este país. Lo que espero que veamos son muchas más concentraciones intencionales de escuelas charter, y podrías tener 10 escuelas charter en un barrio y 5 tradicionales y ver qué sucede. Entonces podríamos verlo, pero ahora están dispersas por todas partes. La última pregunta. Cuando comparas una escuela pública tradicional con una escuela charter pública nueva, podemos ver que las charter son muchísimo mejores. Cuando comparas la escuela charter con una escuela privada típica, ¿cuáles son los resultados? Es muy difícil comparar. Las escuelas privadas en Chicago tienen $22,000 por estudiante por año contra nuestros 6. No tienen que tomar los mismos exámenes y no se puede, es muy difícil hacer ese juicio. Es una gran pregunta, pero creo que a las escuelas privadas no les interesa ser reguladas y no creo que quieran tomar ninguna de esas pruebas. Y a final de cuentas, las escuelas privadas atraen a más gente de la clase media y de la clase alta, y sus niños van a estar desproporcionados en el logro de sus objetivos con base en el apoyo que obtienen. Es verdaderamente extraordinario tener ideas, pero más tener ideas que funcionan. Muchas gracias y felicidades. Thank you very much.